Bueno, buenas tardes. Este es el capítulo número 4 del texto, que es la democracia participativa. Lo presentamos Leonardo Torres, Juan Pablo Camacho y quien les habla Juan Torres. Bueno, entonces, ¿qué es la democracia participativa? Entonces acá, listo, la democracia participativa. Entonces dice que la democracia participativa se define como una organización institucional que permite la influencia y la participación de los ciudadanos o grupos sociales, organizaciones sociales en asuntos públicos o políticos. Históricamente nace el término democracia participativa nace como en el siglo XX, sí, en el siglo XX, y nace a consecuencia de la crisis del modelo de democracia representativa liberal. Entonces fue una crisis que primero pues había una concentración del poder solamente en el ejecutivo, en la rama ejecutiva. Además había solamente como favorecimiento a algunos grupos sociales poderosos y además pues había una falta de control sobre quienes tomaban dichas decisiones y dichas decisiones que afectaban a toda una comunidad y solo unos pocos tomaban dichas decisiones. Entonces hay unos puntos de importancia. Los puntos importantes, digamos, en la participación de los ciudadanos debe ser algo que lo promueve el mismo gobierno, lo promociona el mismo gobierno. Y cuando hablamos de democracia participativa, pues hablamos de un plural, ¿no? De un pluralismo entre los ciudadanos que participan en asuntos públicos. Y esto no quiere decir que vaya a haber como un conflicto de intereses, ¿sí? No es como se habla normalmente en política de derecha, izquierda, de intereses políticos. No, es un bienestar común para todos, ¿sí? Especialmente de grupos que pues son tradicionalmente excluidos. Entonces, la democracia participativa en Colombia. Entonces, cuando hablamos en Colombia, pues toca hablar de la Constitución del 91, que de hecho en la Constitución del 91 la participación de los ciudadanos pues estuvo bien marcada. Entonces, en el texto, textualmente se habla del 5 de febrero del 91, que es cuando el presidente da la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que se crean mecanismos para que los ciudadanos ejerzan la participación en temas jurídicos de forma pacífica y ordenada, por vías institucionales en cualquier momento y lugar. Se fijan las leyes de 131 del 94, que ahí se reglamenta el voto programático. La ley 134 del 94, que es que se fijan los mecanismos de participación ciudadana. Y la ley, en 2015 se sanciona la ley estatutaria del 2015. Entonces, la iniciativa popular, ya entrando a los mecanismos de participación ciudadana, entonces la iniciativa popular acá sí leo textualmente, es facultad que tienen los ciudadanos de presentar por sí proyectos de acto legislativo de forma constitucional y de ley ante el Congreso de la República. Ya con un ejemplo lo podemos entender un poco mejor. Algunas como unos requisitos es que tiene que cumplir el 5% o más del censo electoral vigente en el momento pues de que se va a presentar el proyecto. Y acá dice que un solo ciudadano puede ser vocero y promotor de referendos. Puede ser un grupo social, pero pues solamente uno puede ser el vocero. O sea, no solamente, sino que pues se permite que solo un ciudadano sea un vocero. Eh, Acá en la iniciativa popular se tienen unos ejemplos, se presentan en el texto, que dice que se han presentado 3 iniciativas ciudadanas de reforma constitucional, 6 de leyes y 3 de ordenanzas, y 6 acuerdos, donde solo se aprobó el acuerdo del Cerrito Santander para proteger el páramo del Almorzadero, que llegó a convertirse en un acuerdo. Entonces, la iniciativa popular es eso, un grupo de personas, una persona que consiguen, en este caso, pues la aprobación digamos acá, el limitante que tenemos acá en la presentación, y presentan un proyecto de ley. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, del referendo. El referendo, digamos, ya es un proyecto que está
vigente o va a ser vigente, o sea, o está en proceso, no que ya va a ser vigente, sino que está en proceso. Entonces dice textualmente que es la manifestación del cuerpo electoral respecto a un acto normativo mediante la cual bien aprueba o rechaza un texto articulado, bien deroga o no una norma que ya se encuentra vigente. Entonces lo mismo, acá se cumple lo del 5% más o más del censo electoral vigente para en el momento de la presentación del proyecto. Y pues puede ser un referendo derogatorio, que es como que se somete como un acto normativo para que el pueblo o la comunidad decida si se deroga total o parcial o no se deroga. El referendo aprobatorio es que se somete un proyecto de acto normativo, a diferencia del referendo derogatorio y lo mismo, si se aprueba o se rechaza total o parcialmente. La revocatoria de mandato, bueno, la revocatoria de mandato pues sí, sí es más, ya es un poquito más conocida, pero es la potestad de los electores de despojar del cargo a quienes han escogido como sus representantes. Se despojará del mandato al mandatario que incumpla el programa de gobierno. Entonces, por ejemplo, acá hay dos casos. Uno que mencionan en el texto que es importante, o bueno, que es como un caso extraño, que es el del alcalde Gustavo Petro de Bogotá, que lo destituyeron y eh, por otras garantías, pues él volvió a ser el alcalde y pues terminó su mandato en Bogotá. Sin embargo, pues a él le hicieron una revocatoria de mandato. Y el otro fue el alcalde de Tasco, acá tengo el nombre, qué pena, Tasco, Boyacá, el alcalde Nelson Javier García en el 2018, que con el 97% de los votos le hicieron la revocatoria del mandato. Entonces acá también hay unas variantes, como para poder entender un poco cómo funciona la revocatoria de mandato. Entonces, el criterio es de la mitad más uno, ¿sí? Se puede realizar una vez haya transcurrido un año desde la posesión y hasta cuando falte un año para el mandato. Entonces acá dice que si prospera, digamos, esto se actúa normalmente en alcaldes y gobernadores. Entonces, digamos, si prospera es de inmediata ejecución y el presidente, en el caso que fuera la revocatoria de un gobernador, o el gobernador, si en el caso fuera la revocatoria de un alcalde. Entonces procederá a remover el mandatario de su cargo y nombrar a un encargado hasta que se realicen nuevas elecciones. Y si definitivamente no prospera, no se consigue la cantidad de firmas, pues de que se cumpla el criterio de la mitad más uno, pues no se puede repetir el procedimiento y pues en este caso el alcalde o el gobernador pues terminará su mandato. Ok, continuando con la presentación, yo les voy a hablar sobre las normas participativas estructurales, en donde en primer lugar pues tenemos el principio participativo, el cual es un principio constitucional y que según el preámbulo de la Constitución del 91, uno de sus fines es crear un marco jurídico, democrático y a su vez participativo. Este principio democrático incluye al principio participativo y se divide en dos partes, el universal y el expansivo. Entonces, el carácter universal del principio democrático, como tal, el término de universal se refiere es a elementos públicos, tanto elementos públicos como privados, y pues en general a cualquier cuestión que afecte la distribución, control y asignación del poder social. Adicionalmente, pues la Constitución introduce algunos elementos democráticos que bueno, van más allá de elegir sencillamente representantes. En esta parte, pues, tenemos algunos ámbitos en donde se observa este carácter universal y pues en ellos tenemos algunas situaciones y en dichas situaciones tenemos como el mecanismo de participación ciudadana correspondiente en el que se puede o se podría ejecutar en cada una de estas situaciones. Más adelante en esta presentación pues se explicarán más a detalle los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, pues aquí les voy a hacer una breve introducción.
En cuanto a la función legislativa, pues tenemos el referendo y la iniciativa popular legislativa. Para intervenir en la función ejecutiva tenemos el plebiscito y la participación en planeación del desarrollo. En cuanto a la función administrativa, tenemos participación en prestación de servicios públicos y la vigilancia ciudadana en la gestión administrativa. En cuanto a la administración de la justicia, tenemos conciliadores para proferir fallos en derecho y acciones públicas en defensa del orden público. En cuanto a nivel departamental y a nivel municipal, tenemos las consultas populares, la participación en juntas de administración local, juntas de administración, juntas de acción comunal y también la intervención en planes de desarrollo. Ahora hablaré sobre el carácter expansivo del principio democrático y sobre los derechos de la participación ciudadana. Con el término expansivo, bueno, pues se refiere a que la participación no se limita al ámbito institucional, sino que este se extiende a los ámbitos de la vida, tanto individual como social y en la vida comunitaria. De acuerdo con la Constitución del 91, no solo se reconocen derechos en la participación política, sino también en la participación administrativa, social, económica y en la educación. Ahora tenemos el derecho a participar y pues en este apartado pues citaré el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, en donde dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Adicionalmente, pues tenemos en el artículo 103 de nuestra Constitución que se establecen los mecanismos del ejercicio de la soberanía, o también conocidos como los mecanismos de participación, en donde encontramos el voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa y por último el plebiscito. Ahora tenemos la ley estatutaria 1757 de 2015 y pues en esta ley se concibe a la política pública con un carácter transversal. Aquí voy a citar algo que está en esta misma ley, en donde dice que se deben incluir en todos los planes de desarrollo medidas específicas para promover la participación de todas las personas en decisiones en que las afecten. También tenemos en esta ley una nueva institucionalidad para la participación con el Consejo Nacional, los consejos municipales, las alcaldías, los consejos departamentales, etcétera, los cuales están encargados de promover la creación de sistemas de participación tanto a nivel nacional como en las entidades territoriales. Y adicionalmente, pues se obliga a las instituciones de carácter público a realizar anualmente una rendición de cuentas para que se garantice la transparencia en su accionar. Bueno, a continuación les presentamos algunos o bueno, los mecanismos singulares de participación. Bueno, ¿a qué se refieren estos mecanismos? Estos mecanismos se refieren a los mecanismos de participación política regulados por leyes nacionales. Existen varios tipos de mecanismos de participación, entre ellos pues encontramos unos de carácter administrativo o sectorial y algunas instancias o espacios de participación territorial. Todos los anteriores pues han sido creados por actos de los niveles territoriales del gobierno. Uno de ellos es la consulta popular. La consulta popular pues es un mecanismo de participación por medio del cual el pueblo se pronuncia acerca de una pregunta de carácter general que le somete al presidente de la República, el gobernador o alcalde para definir la realización o el apoyo en actuaciones administrativas de carácter trascendental.
Las consultas populares de carácter nacional para ser convocadas necesitan de la aprobación del Senado de la República. Las consultas populares de carácter nacional son posibles siempre y cuando se tenga el 5% del censo electoral de la nación. Por otro lado tenemos pues las de carácter regional o local que requieren aprobación del ente administrativo local correspondiente. Estas consultas de carácter regional o local son posibles siempre y cuando se tenga el apoyo del 10% del censo electoral del territorio. Eh, Existen algunos casos en los que la consulta popular es obligatoria y el ente administrativo no puede negarla, no puede rechazarla. Estos casos obligatorios son la formación de nuevos departamentos, la formación de municipios, la vinculación de municipios a áreas metropolitanas, el ingreso de municipios a provincias ya establecidas. Un ejemplo de esto es la consulta popular que se hizo en Bogotá, o bueno, que está pendiente de hacer en Bogotá desde el 2012, en la cual se nos pide o se nos consulta si aprobamos el proyecto de constitución del área metropolitana Bogotá-Soacha. Esta, pues, como lo mencioné, está pendiente. Por otro lado, tenemos el plebiscito. Este mecanismo, pues, es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente para que se exprese su apoyo a una determinada decisión de la rama ejecutiva. El plebiscito tiene tres puntos importantes. El primero es que se requiere de la aprobación del Congreso para su realización. El segundo es que cuando el presidente pues llama al plebiscito, si la mayoría de las cámaras no lo rechaza, este se va a realizar con normalidad. Y como tercer punto tenemos que el plebiscito es aprobado si el 13% del censo electoral vota, bueno, si el 13 o más del censo electoral vota sí. Y si este sí, si este porcentaje del sí es mayor que el porcentaje al no. Un ejemplo de ello, pues, es el famoso Acuerdo de Paz del 2016 que se llevó a cabo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP firmado en Cartagena. Este acuerdo de paz tiene un carácter, o bueno, es un tipo especial de plebiscito que se realizó pues para llevar a cabo este acuerdo entre las disidencias de las FARC y el gobierno de Colombia. Otros mecanismos de participación tenemos pues entre otros el cabildo abierto y el presupuesto participativo. El cabildo abierto, por un lado, es una reunión pública de carácter local en el cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de decidir por la comunidad. Como dato curioso o interesante, es que este cabildo abierto ha sido uno de los mecanismos más reformados por la ley desde sus inicios. Por otro lado, pues tenemos los presupuestos participativos. Son de los más sencillos, de los mecanismos, como decirlo, más sencillos que tenemos. Y es en el cual, pues, un mecanismo es, o bueno, se conoce como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente y eficaz y transparente de los recursos públicos. Y pues a continuación, pues como último punto tenemos la protección de la democracia participativa en los derechos internacionales. Bueno, esta democracia participativa, pues como lo veníamos mencionando, es un conjunto de instituciones participativas y sus garantías en Colombia pues se han visto o se han reforzado por la apertura del ordenamiento constitucional colombiano al derecho internacional. Ya que la democracia participativa ha ido entrando en el ámbito de la protección del derecho internacional de los derechos humanos. Como tres puntos importantes o como tres hechos importantes que han logrado esta protección de la democracia participativa en el derecho internacional es como primer punto pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la cual se configura la participación como un derecho auténtico.
Como segundo punto tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual reconoce a todos los ciudadanos el derecho de participar en la dirección de asuntos políticos. Y como último punto, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció el ejercicio efectivo del derecho político como un medio fundamental para garantizar los demás derechos humanos. Y pues con este último, concluimos nuestra presentación sobre democracia participativa. Muchas gracias por su atención.